Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta propuesta de charla llamada La interactividad, la cuarta dimensión. Yo soy Alfonso Llerena Polo. Bien. Soy diseñador gráfico, también estudié medios audiovisuales, hice una especialización en comunicación multimedia y tengo una maestría en tecnologías accesibles. Soy docente universitario del Politécnico Gran Colombiano. Como profesional y como docente universitario, he trabajado en múltiples proyectos acá en Colombia. He tenido la posibilidad, gracias a Dios, de liderar varios de estos procesos y me he enfocado mucho, digamos, en mis últimos años como profesional, en realizar trabajos enfocados hacia la usabilidad, la accesibilidad, sobre todo para proyectos que tengan que ver con comunicación digital. Eso significa dispositivos móviles, páginas web y demás. ¿Para qué trabajo? Digamos que un resumen muy rápido de mi trabajo. Yo trabajo para crear, para diseñar, para evaluar productos, servicios, tecnologías. Soy una persona que, conociendo todo lo que he aprendido en mi quehacer académico, pues trabajo por esas motivaciones y expectativas que se deben generar a partir de las capacidades que tiene uno como diseñador, pensando en esa persona a la cual va a trabajar, a esos usuarios y también en los clientes. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a esta propuesta que hago yo, muy personal. Esta es una, digámoslo así, es una propuesta muy mía. Después de haber estudiado un par de cosas, yo creo que la mayoría de los profesionales deberíamos llegar a un punto en que podríamos tener la posibilidad de crear nuestras propias interpretaciones de lo que ha sido nuestra experiencia. De ahí el concepto de por qué considero yo que hay una dimensión más allá del diseño que se llama la interactividad. Bienvenidos. En esta parte lo que voy a hacer es, vamos a mirar un video, un corto video, y vamos a recordar un poco, vamos a mirar un poco de la historia, muy remota y muy lejana. Siempre tiendo a empezar mis charlas recordando y verificando conceptos de la antigüedad. Digamos que no podemos olvidar la historia. Entonces los voy a dejar con este pequeño video. Hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules, junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones: la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro.
el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores, el negro de carbón y el rojo de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad polícroma, cubriendo por completo la roca. Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres, de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué, ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. Bueno, entonces, muchachos, continúo por acá con mi presentación. Algo de historia. ¿Por qué algo de historia? Porque tenemos que ver, y quiero que pensemos y nos concentremos en las pinturas. Desde tiempos prehistóricos el hombre ha venido generando procesos de interacción. Estamos acostumbrados a ver estas pinturas y este punto histórico de la humanidad como la representación, ¿cierto? Nos enfocamos algunos en la parte pictórica, en los colores, en las formas y demás, en esta representación artística. Yo quiero que nos concentremos un poco y que vayamos un poco más allá. Aquí genero un par de preguntas que espero que queden ahí como ahí en la mente de cada uno de ustedes. Estas pinturas se harían antes o después de generar la cacería, algunas de ellas representando la cacería. No hay una respuesta exacta. En el video dicen que se hicieron paralelamente a lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué pasaba en esas cuevas? ¿Cómo era su ambiente? ¿Cómo eran? ¿A qué olían en ese momento? ¿Cómo era la iluminación? ¿Qué sensación nos daba ese espacio como tal? A través de nuestros sentidos nos podemos imaginar muchas cosas.
Si yo me hago estas preguntas, para mí, yo considero que las pinturas fueron hechas antes de la cacería. ¿Mm? He tenido situaciones en las que hay personas que piensan lo contrario. Yo las considero un guión, como cuando uno piensa hacer una preproducción de algo y uno planea y uno planifica un poco las cosas de qué va a hacer. ¿Qué pasaba en estas cuevas? ¿Cómo era su olor? ¿Había humo? ¿Había humedad? ¿Cómo era el sonido? ¿Había eco? ¿Existe el eco en esas cuevas? ¿Cómo es la iluminación? Etcétera. Entonces aquí vemos y entendemos que hay todo un contexto mágico, religioso, cultural, histórico, donde hay todo un concepto de interactividad. ¿Listo? Bien. Vamos a dar un salto en la historia, un salto bastante grande. Vamos a hablar de los mapamundis. Aquí podemos encontrar miles de referencias respecto a estos mapamundis y encontramos cómo existen también unos procesos gráficos, pero al mismo tiempo unos procesos de interacción que van mucho más allá de simplemente crear la representación pictórica. ¿Sí? Es cómo tomamos esa imaginación y cómo percibimos el mundo y llegamos a plantearnos una representación que nos permita entender eso. ¿Mm? ¿Cómo eran los procesos de interacción en los mapas o cómo son? Vamos a dar un salto para entender esto. Tenemos el papel, tocamos, ¿cierto? Olfateamos el papel. Gran parte de la actividad humana a partir de la historia, a partir de conceptos históricos, ha sido o ha estado ligada a esos procesos de interacción, ¿cierto? Y siempre a partir de esos procesos de interacción hay elementos que tienen que ver con el diseño y que hoy vemos reflejados en lo que llamamos diseño digital. Entonces encontramos conexiones muy claras en la lupa, por ejemplo. En todas las aplicaciones móviles hay una opción de búsqueda. El GPS con la ubicación, la brújula, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy pretendiendo con este recorrido histórico es que logremos hacer esa conexión entre diseño, conceptos de interactividad que vienen desde hace mucho tiempo y cómo podemos llevarlos al mundo actual, cómo los podemos llevar al diseño digital, a esa situación que estamos viviendo actualmente. ¿Vale? La Biblia, el libro de Kells. Un concepto de interacción mucho más allá, mucho más grande, ¿cierto? Porque involucra una cantidad de situaciones más amplias. Estamos involucrando situaciones religiosas, ¿sí? Y demás, hechas a mano. La creación del hombre, la manualidad del hombre, con unos objetivos muy claros, ¿cierto? La calidad gráfica como tal. La Biblia más actual, con unos cambios, ¿cierto? Donde en términos de interactividad eran mucho más grandes, o siguen siendo cambios que están ahí presentes, pero son mucho más amplios. Encontramos una forma de navegación a partir de los libros. Entonces, aquellas situaciones que encontramos muy comunes en Google, de encontrar marcadores, vínculos, hipervínculos, tener la posibilidad de ir de un lugar a otro que están en la Biblia, son elementos que aparecen dentro del contexto digital, ¿cierto? La forma de navegación. Cuando yo estaba en el colegio me acuerdo esas clases de religión que nos decían, vayan a un versículo, capítulo, versículo, y de ese capítulo, versículo podíamos ir a otro lado. Quedamos en una parte de la lectura, podíamos dejar un marcador, ¿cierto? Todo esto es interacción, ¿sí? Que va mucho más allá del elemento de tocar y demás. Bien, me devuelvo un poco. La Biblia de Kells, ¿qué pasó con ella? Vamos a ver cómo estos elementos pueden convertirse en un elemento mucho más interactivo.
Vamos a ver otro video acá para complementar un poco esta información. El libro de Kells, manuscrito realizado por los monjes celtas en el año 800 en Irlanda, se expone en el Trinity College de Dublín y es uno de los vestigios más importantes del arte religioso medieval. Los irlandeses han decidido hacer la versión digital de este libro, pieza principal del cristianismo celta. Es como si el libro hubiera sido escrito y diseñado para esta tecnología. En el pasado estaba expuesto en los altares de las iglesias y la gente no podía apreciar su belleza, mientras que ahora esta aplicación permite ver a cualquiera todos los detalles sin dificultad. No ha sido sencillo escanear un manuscrito de más de 1200 años. La obra no debe sufrir ninguna alteración, por lo que su escaneo ha sido todo un desafío. Tuvimos que encontrar un término medio entre el peso de las imágenes, que ha de ser lo más bajo posible, y la calidad, cuya resolución debe ser lo mejor posible. Queríamos mostrar la mejor cara de nuestro libro, pues sería una pena tener imágenes pixelizadas en la pantalla. En las aulas de los colegios, los profesores tienen a partir de ahora un estupendo instrumento para hacer descubrir a los alumnos la Irlanda medieval y las grandes realizaciones que Irlanda llevó a cabo en esa época. El libro de Kells, también llamado Gran Evangelio de San Columba, está escrito en latín y contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Cada año más de 500.000 de visitantes descubre este manuscrito, pero en el Trinity College está totalmente prohibido tocarlo con los dedos. Bueno, muchachos. Está prohibido tocarlo. Estaba prohibido interactuar. Sorry. Ok. Ahora sí. Por acá. Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Queridos asistentes. Vemos cómo esa interacción que viene de las cuevas de Altamira puede llegar a convertirse en interacción digital. Puede llegar a generar nuevos productos, nuevos procesos de diseño. Con la tecnología que estamos y con la cual vivimos y convivimos actualmente. ¿Qué pasaría si pensamos en la imprenta, ¿no? ¿Qué pasó en ese recorrido histórico que estoy dando con saltos bastante amplios? La imprenta genera un corte histórico en la historia de la humanidad a partir de los procesos de interacción. ¿Por qué? Porque adicionalmente de que genera elementos interactivos a partir del libro, también crea aportes culturales. Yo comparo la imprenta con la generación o con la creación de Internet, como las equiparo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, puedo definir y decir que el diseño, más allá de la tercera dimensión que nos explicaron en algún momento, como alto, ancho y profundidad, tiene una dimensión en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos genera procesos de interacción, ¿vale? Que vienen desde procesos históricos. ¿Eso qué significa? Tener que, para mí, la cuarta dimensión del diseño es esa, los procesos interactivos que vienen desde hace mucho tiempo. Analicémoslo desde este punto de vista. ¿Qué y por qué considero yo que la cuarta dimensión es la interactividad? ¿Pero qué es interactividad más allá de tocar, oler, olfatear y de todo ese proceso que pasa por nuestros sentidos? La Real Academia de la Lengua lo define, Wikipedia también hace unas definiciones, y a partir de estas definiciones podemos lograr ir conectando un poco con nuestra charla o con mi propuesta como charla. Hablamos de diálogos, hablamos de usuarios, hablamos de computadoras, de expresiones comunicacionales, de elementos donde hay una conexión. Es un proceso de comunicación, ¿cierto? Hay un control y demás. Pero lo más importante de esta cuarta dimensión, de estos procesos de interactividad, es que logran tocar los procesos culturales, la cultura
ese comportamiento del ser humano se ve afectado por los procesos de interacción. Entonces, todo el diseño y los procesos de diseño generan interacción. Eso significa que generan o son tan fuertes que pueden llegar a modificar la cultura, el comportamiento de las personas, de la sociedad, de los países, del mundo. De ahí esa dimensión, esa importancia que yo le doy a esto. Estamos acostumbrados a pensar, o algunos pues, que la interactividad se da a partir de dispositivos tecnológicos, y efectivamente así es. Dependiendo del momento histórico deben haber algunas situaciones de tecnología que son muy claras, ¿cierto? Yo creo que sí. Ya esto en algunos elementos le dicen la interfaz. Es correcto. Pero como les digo, para mí va mucho más allá. Es un concepto mucho más amplio. ¿Cuál es la relación con el diseño? Yo considero que en todo proceso de diseño hay una preinteracción, hay una interacción y hay una post-interacción, basado en esas necesidades y en la resolución de los problemas del diseño. Preinteracción. ¿Cómo percibimos eso? ¿Cómo lo percibo yo? Antes de crear un producto, antes de realizar un artefacto de diseño, planeamos y generamos unos conceptos previos. Posteriormente los ponemos en interacción del público y después miramos cómo afecta eso. Y ahí es donde debemos tener en cuenta muchas de las situaciones que he estado planteando. ¿A quién va dirigido? ¿Qué personas son? ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto que lo rige? ¿Cómo interactuamos con las demás personas? Nosotros como diseñadores, y yo como diseñador interactúo conmigo mismo, con mis personas cercanas, con un cliente, con un usuario. Mis productos pueden terminar interactuando con una ciudad, con un país, con el mundo. Hay que conocer a ese usuario para poder generar ese proceso de interacción. Saber qué necesidades tiene, qué gustos tiene, qué piensa. ¿Cierto? Entender esos valores que tiene ese usuario para poder llegar a generar y poder tocar esa cuarta dimensión que yo les planteo. ¿Dónde ubico este proceso de interacción? ¿En qué lugar? ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál es el ambiente que lo rodea? ¿Es un ambiente húmedo? ¿Es un ambiente cálido? ¿Frío? ¿Qué siente el usuario cuando interactúa con ese proceso de interacción? Entonces, fíjense todo lo que rodea los procesos a los cuales yo estoy tratando de llevar este concepto muy, muy mío, ¿no? Que seguramente tiene conexiones con otros elementos más allá que ustedes podrían retomar y plantear de otras áreas. Entonces, ¿cuál es esa cuarta dimensión? Es eso. Es ese proceso de interacción que nos permite tocar todos los conceptos, todos los aspectos de la humanidad, esa interactividad. No solo el diseño, actualmente la educación, la medicina, la política, la religión, la cultura, el deporte, la música. Todos los contextos están afectados por los procesos de interacción. ¿Debemos tenerlos en cuenta? Claro. Debe ser casi que una obligación del diseñador estar presente y tener en cuenta todos esos procesos previos antes de generar un proyecto para que con base en él podamos tener un elemento interactivo lo suficientemente impactante para llegar más allá de lo que se hace. Yo dicto clases en la facultad, en el programa de diseño gráfico, y a veces los procesos de interacción se quedan en el profesor. El estudiante a veces tiende como no a llevarlos más allá, a generar pruebas de usabilidad, de usuario y demás, a no ver el contexto, a no percibir qué pasa después del producto. El producto no muere después de que se entrega. El producto puede afectar culturalmente, ¿cierto?, a toda una sociedad. Se generan procesos de emprendimiento, procesos de
creación de ideas que pueden ser y van a ir mucho más allá. Entonces, muchachos, esto era lo que yo les quería plantear. ¿Cómo la interactividad se convierte en un elemento fundamental dentro de un proceso de diseño? Es un elemento que viene presente desde todas las etapas de la evolución humana. La interactividad ha hecho que la humanidad, dentro de sus procesos de creación, en sus procesos de diseño, productos, servicios y artefactos, llegue a donde está. Sigue creciendo, sigue generando nuevos elementos. Si no se tiene en cuenta o si no reflexionamos a partir de estos elementos, yo considero que estamos dejando un poco corto la dimensión del diseño. Entonces el diseño se convierte en un elemento muy importante para la evolución del ser humano. Y dentro de ese proceso de evolución está cómo interactuamos con él. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas, al chat y demás. Voy a dejar de compartir. Gabriela me dice si ya es posible o cómo hago para mirar el chat, si hay alguna pregunta y demás. Ahí ya dejamos de ver tu pantalla. Por el momento no hay preguntas, solo tenemos saludos de los asistentes. Vale. Por el momento no tenemos preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, pues, no sé, muchísimas gracias. ¿Qué viene a partir de esto? Ya, profe, entonces en este momento lo que sigue es que pues invitamos a todos nuestros asistentes para que diligencien la lista de asistencia que está en el chat. No olviden que a través de la lista de asistencia podemos hacerles llegar sus certificados. Darte las gracias, profe, por tu charla, por hablarnos sobre la interactividad en la cuarta dimensión. Y no sería más, esperamos que nuestros asistentes también participen en el próximo webinar de la Escuela de Diseño, que será el 13 de julio. Estaremos haciéndoles también llegar la invitación. Vale, muchísimas gracias entonces. Feliz jornada. A todos, muchas gracias.